Filarmonía. Movimiento orquestal con sede en la ciudad de Jalapa, Veracruz, fundada en 2015 por el director mexicano Jorge Vázquez. Tiene en su joven trayectoria un amplio reconocimiento por parte de la sociedad y la comunidad artística, por ofrecer conciertos de alto nivel con artistas de talla internacional de manera gratuita para la formación de nuevos públicos. Dentro de su composición, Filarmonía apoya y alienta a jóvenes músicos y profesionales a pertenecer a ella, promoviendo así una experiencia artística enriquecedora de aquellos que la integran. Bienvenidos a Creativos Culturales, mi nombre es Chantal Pantoja y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, al maestro Jorge Vázquez, director de orquesta. Aplausos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, Chan, gracias por la invitación. Bueno, pues Jorge Vázquez es muy amigo mío y tiene un proyecto súper padre que se llama Filarmonía aquí en la ciudad de Jalapa y pues hoy vamos a platicar de ese emprendimiento, de cómo es que surgió la idea, cómo es que los retos que ha tenido la orquesta y pues obviamente él como gestor de la orquesta, porque no solo es el director, sino también es el que organiza todo. Entonces, primero que nada me gustaría que nos contaras, Jorge, pues de ti, ¿no? ¿A qué te dedicas? Digo, yo ya te conozco, pero las personas que nos están escuchando, pues no, y nos gustaría cuál ha sido, pues ahora sí que tu trayectoria. Ok, bueno, pues soy aquí de Jalapa, empecé desde muy niño en esto de la música y a los 18 años tuve la oportunidad de irme al extranjero a estudiar, a continuar mis estudios de violín y eventualmente en un momento ahí en la escuela empecé a estudiar dirección y bueno, ahora estamos aquí, ya tengo 8 años dirigiendo profesionalmente y 7 años dirigiendo con Filarmonía, que ha sido... El otro día estaba pensando que Filarmonía ha sido como parte de mi proceso como director, porque no conozco la carrera sin gestar la orquesta. Claro. O sea, siempre ha sido parte del trabajo. O sea, entonces, sí, eso es prácticamente lo que hago. Y lo que hago todos los días es pensar. O sea, tú no me vas a dejar mentir. Es como que tienes proyecto y le das vueltas y vueltas y piensas una opción y otra opción y sale un problema y sale otro problema y resuelves un problema y salen 3 problemas y es como un juego constante, sí. Entonces sí, el otro día estaba pensando eso, como no conozco mi carrera de director sin tener Filarmonía ahí. O sea, tú has crecido, o sea, tu experiencia va junto con la de la orquesta. Total. O sea, Exacto. No conozco mi mundo, lo que yo concibo como director, no sería, o sea, no ha sido sin tener el reto de la orquesta. Porque una cosa es que te contrate una orquesta, que he trabajado con otras orquestas, ya como invitado, a veces como director asistente en alguna compañía de ópera o cosas así, que son contratos de largo plazo. Y o sea, si hay una cosa de gestar, tienes que lidiar con la gente, ver lo de los ensayos, así. Pero eso de crear algo desde cero y tener que concebirlo y entenderlo y llevarlo, eso ya es otra cosa. Y hace como 2 días estaba yo pensando eso, como que no conozco qué es hacer esto sin Filarmonía siempre ahí. O sea, porque tú sabes que aunque haga yo cosas afuera del país o en otros estados y eso, siempre estoy pensando en la orquesta, siempre es como que siempre está ahí acompañándome presente. Entonces sí, eso hago. Creo que dirijo y más que nada, o sea, mi trabajo en realidad para mí ahora de tiempo completo es ver por el porvenir de Filarmonía. O sea, Claro. ya creció en ese punto donde ya tenemos que ver por cómo lo vamos a hacer a largo plazo y a formalizar. Sí, bueno, ya después voy a hacer más preguntas acerca de la orquesta, pero me gustaría que nos platicaras cómo es que surge Filarmonía. O sea, tú llegas, regresas a México y cómo es que dices al año voy a hacer una orquesta. Porque no sé cómo fue que me di cuenta. Fíjate, antes me preguntaban esto y yo decía, no, pues porque quería dirigir en México. Y sí, pero ahora que lo veo ya, porque va cambiando la visión, ¿no? Al principio lo haces por artista y luego lo empiezas a ver como una especie de, pues sí, una especie como de, no como negocio, pero ya lo ves de otra manera. Creo que en realidad hice Filarmonía porque me di cuenta de 2 cosas. Uno, que había una necesidad de algo nuevo. O sea, yo creo que mucho del éxito de algo es saber qué necesidad voy a cubrir o a satisfacer y cuál es mi ventana de oportunidad
para hacerlo. Y yo vi la ventana de oportunidad y vi que había una necesidad de hacer una nueva propuesta y la hice. Porque en realidad me acuerdo que, y lo hemos platicado muchas veces, que la gente decía, bueno, ¿para qué otra orquesta en Jalapa si levantas una piedra salen orquestas? Pero, o grupos, ¿no? Pero era qué necesidad voy a cubrir, o sea, qué sector voy a cubrir, qué áreas voy a cubrir y cuál va a ser mi propuesta dentro de esa ventana de oportunidad. Y es por eso que empecé la orquesta, porque pude, no sé, la verdad, cómo, porque creo que mucho fue instintivo. Hasta hace poco, yo creo que hasta que te conocí y empezamos a platicar esto de la gestión y todo, fue que empecé a hacerlo ya más consciente, pero mucho al principio es bien instintivo. Sí, sí, intuitivo, Sí, ¿no? intuitivo, Intuitivo es no como lo de a ver qué piensas. pasa, ¿no? A ver, como que te dices, bueno, es por acá y sí, te va pegando y vas encontrando prueba y error. O sea, pues tú o sea, ¿cuántas veces no has visto tú, o sea, las veces que estuvimos ahí trabajando, que era así a prueba y error? O sea, cosas que Sí. nos salían mejor de lo que planeábamos y cosas que decíamos, ¿para qué Que era ir a hicimos? hacer el proyectazo y nada. Nada, sí. Bueno, para que sepan, yo estuve apoyando a Filarmonía en la gestión desde el 2016 hasta el 2020, que fue la pandemia. Ujú. Ya con la pandemia mis actividades pues, se volvieron un poquito diferentes por mis propios proyectos, entonces tuve que dejar de apoyar en la gestión. Pero justamente era eso, ¿no? Darle una visión a la orquesta que no ninguna orquesta en Jalapa tenía, porque justamente pues es esa cuestión de que todos son, ya sea orquestas institucionales u orquestas de academia, ¿no? Como de escuela. Sí, o lo que ya hemos platicado de los proyectos fósiles, ¿no? Que eso creo que lo entendimos cuando empezamos rápido, cuando hicimos lo de las masterclasses, que dijimos, no podemos dejar que pasen 15 o 20 años y, Y seguir sí, igual. Ujú. era el grupo aquel que tocaba y así, pero, ¿sabes? Y que nada más van dando vueltas porque, bueno, por ejemplo, algo que me acuerdo que de las primeras veces que platicábamos era sobre cuando me dijiste la pregunta de cuál es la misión o la visión de la orquesta, ¿no? Que no nada más es tocar, o sea, cuál es el propósito a largo plazo, cómo vas a salir de la rutina para seguir avanzando y entonces como artista sí te empiezas a enfrentar con esas preguntas y el reto de decir, bueno, no todo es el pastel de hacer el concierto, no es todo lo demás, o sea, O sea, el concierto es lo que vemos, ¿no? Pero siempre hay un trasfondo, ¿no? Y también para mí, Filarmonía fue muy importante porque justamente fue en el proceso donde yo estaba estudiando la maestría. Entonces, todo lo que yo aprendí en la maestría, aparte de aplicarlo en mi proyecto, lo aplicábamos sí. en Filarmonía, justamente porque pues son ahora sí que proyectos diferentes, ¿no? Una orquesta es muy diferente a un festival, es muy diferente a una escuela, es muy diferente a una agrupación de cámara, como son los proyectos que nosotros tenemos, o que yo tengo y que yo administro, a una orquesta, ponerlo en práctica en esas estrategias que yo aprendí en la maestría era como súper padre y podíamos ver qué funcionaba en algunas cosas y en otros proyectos no. No, yo me acuerdo mucho de eso, de que estábamos los domingos cuando vivían acá abajo, que llegabas y me decías, no, o sea, aprendí esto en la maestría, que no sé qué. No, pues entonces hay que aplicarlo, hay que ponerlo, hay que darle vueltas. Sí, es que es un proceso que no te preguntas, porque como artista dices, bueno, yo quiero hacer conciertos y quiero que me vean y pero luego sí, por ejemplo, en el proceso sí he ido aprendiendo, o sea, quieres que te vayan viendo, pero ¿cómo quieres que te vean? ¿Por qué quieres que te vean? ¿Quiénes quieres que te vean? ¿Y de qué manera te vas a estar vendiendo? ¿Cómo vas a construir la imagen? O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando empezamos, creo que fue casi al mismo tiempo, a estar los dos conscientes de, ¿sabes qué? Hay que publicar este día en Facebook y no tal día. Y luego empezamos con a esta hora y no a esta hora. Y luego nos cambiaron toda la interfaz de Facebook y fue así de, a ver, ¿tú le entiendes? ¿No le entiendo? Sí, no, ¿a qué hora? ¿Cómo le vamos a meter publicidad? Porque me acuerdo que al principio le metía uno así, la publicabas, no sé, un día a una hora que no es óptima y le metías 50, 100 pesos y Y explotaba. funcionaba un buen. Y cuando fue cambiando eso y que nos fuimos dando cuenta que la gente, me acuerdo que un día me platicaste así, no, la gente ya está estudiando diplomados en cómo operar redes sociales. O sea, porque sí fuimos pioneros en hacer casi todo aquí en la ciudad en En redes redes, sociales. sí. Y después nos fueron copiando,
Pero eso lo fuimos entendiendo así y yo creo que mucho eso tuvo que ver con lo que ibas aprendiendo en la maestría de gestión. Sí, y era bien chistoso porque decíamos, ¿por qué nos copian? Y nos enojábamos. Sí. Hay que cambiar la imagen otra vez Otra para que sea vez, diferente. todo. Sí, sí. Muchas experiencias, la verdad, sí, con la orquesta. Y bueno, aquí voy a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos en... ¿Cuántos años lleva Filarmonía? 7. 7 años. En enero cumple 8. En el próximo enero. Ajá, en enero del 2023. Ok. Entonces, en estos 7 años, ¿cuáles son los retos que tú te has enfrentado como, ahora sí que creador, fundador, tener la idea de organizar, de gestar toda esta cuestión? Yo creo que el reto más grande ha sido el de entender que nada es personal en la gestión. Es business only. Uh-huh. No, nada es personal. Que no te dejen entrar a un lugar, que no te den chance, que todo lo que te pueda pasar, que te apoyen, que no te apoyen, que te sigan, que no te sigan, que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo, que te aprueben o te critiquen, no es personal. Porque en el momento en el que empiezas a tomar decisiones y me pasó, o sea, por cosas que te lo tomas a personal, pierdes tiempo. O sea, ahora viéndolo en retrospectiva, esas veces que me enfocaba en querer resolver o ganar algo, era perder el tiempo. Y creo que eso sería un consejo que daría a 7 años, nada es personal y no se trata de uno. O sea, no se trata de uno, es como un negocio, es servicio y cliente. Eso es lo más importante. Lo que pasa en medio no se trata de uno ni es para uno, es para la gente que sigue tu idea. A eso debemos de servirlos primero y no que sea menos importante, pero al público, porque son las dos fuentes que hacen que exista. Es la persona que te ayuda a reproducir la idea y la persona que la consume. Y yo creo que ese ha sido el reto más grande, fue entender que nada es personal y que no hay solamente una forma de hacerlo o un camino para hacerlo. Es más, o sea, cuando te das la oportunidad de voltear a ver alrededor, te encuentras soluciones a algo que parecía como un bloque. Por ejemplo, tú sabes que en la orquesta nos hemos topado con que aquí hay una orquesta en la ciudad, una plataforma así, que se siente la sombra de la plataforma, o los otros proyectos con los que estábamos hasta hace algún tiempo todavía compitiendo. Y creo que logramos el posicionamiento porque dejamos de ver qué estaban haciendo y nos pusimos a ver qué podíamos hacer mejor y en qué éramos mejores. ¿Sabes? Como eso que te digo de cuál es tu propuesta y esa propuesta cómo va a satisfacer una necesidad en donde existes. Porque también nos pasaba cuando venían los directores a las clases de otros estados de no, le queremos hacer igual. Ciudad de México no es igual que Jalapa o que Puebla o que Chihuahua o que Cancún. O sea, me acuerdo que un día estaba hablando con un director de Cancún que venía llegando de Estados Unidos creo que era de Chetumal, no me acuerdo. Y me decía, no, es que yo quiero hacer algo así en el teléfono. Le dije, es que no va a ser igual. O sea, la historia de Filarmonía no se puede repetir. Entonces, yo creo que el consejo sería eso, que no importa cuál sea tu contexto o tu circunstancia, nada es personal. Eso ha costado un montón de trabajo entender porque estás más tranquilo, duermes mejor, lo ejecutas. No, de verdad, lo ejecutas mejor. Porque me acuerdo que muchas veces nos pasaba así de, no, ¿por qué nos están bloqueando aquí? No, porque y nada más estás así con el coraje. Y es que nosotros decíamos, es que nos tienen coraje. Nos Y no, tienen nada coraje, que ver. no sé, Igual los no, objetivos no. de la institución o de las personas era totalmente diferente. Y justamente eso, ¿no? Esa necesidad. Y a mí me gusta mucho, yo soy mucho de la idea como de como artistas, no, o sea, y creo que eso lo aprendí justamente de mis maestros en la maestría, como no ser sí, justamente de que es personal, o sea, los demás no me están copiando, para todos sale el sol, y eso también yo lo he visto justamente con las academias, ¿no? Aquí en Jalapa, que son muchísimas las academias que existen, y cada academia, así como cada orquesta que existe aquí en Jalapa, cumple una función dentro de la ciudad, capta a una comunidad muy específica cada una de ellas y tiene como, ahora sí que satisface las necesidades de personas diferentes, ya sea, puede ser como algo muy personal, como de yo necesito dirigir, ¿no? En el caso tuyo,
o de los músicos que necesitan un espacio para poder, bueno, yo así lo veo, ¿no? En Filarmonía, que esa práctica orquestal que no se tiene tal cual, ¿no? Estos últimos años, ¿no? Aquí en Jalapa. Yo creo que la ha cumplido Filarmonía, ¿no? Como de tener repertorio, solos, ese tipo de cosas. Y aparte, aquí estamos viendo 3 niveles, ¿no? O sea, la dirección, los músicos y luego la parte de la gente, ¿no? Que Filarmonía tiene un público muy cautivo, que hay gente que va a todos los conciertos, que recomienda la orquesta, que lleva gente, ¿no? Y que es un público muy específico que, por ejemplo, no le gusta ir a otra orquesta, ¿no? Que solo va a Filarmonía. Exactamente. ¿No? Y justamente cumples necesidades de todas las personas que están ahí, pero darse cuenta de eso también es cuesta trabajo. Difícil. Y cuesta trabajo entender también que si ya hicimos una propuesta, pero creo que nos pasó mucho al principio, hicimos una propuesta y sientes que te copian, es bueno. Sí, si te copian, significa que estás haciendo algo bien. Estás bien y vas a ir siempre adelante. Sí. O sea, y nos costó trabajo entender eso, como decir, no, está bien porque o sea, sigue siendo en la punta. O sea, yo siento que también es importante para alguien que quiere hacer un proyecto entender qué significa competir y que es un proceso que va cambiando y que vas a estar arriba y vas a estar abajo y vas a estar adelante y vas a estar atrás. Yo creo que lo importante es entender que hay que estar. O sea, no importa si es adelante, arriba, atrás o como sea, es estar ahí, es estar girando. Entonces sí, eso es bien importante, no tomárselo, no es personal. Nada es personal, nadie tiene mala fe, nada. Si algo no funciona, next, y hay que mover. Sí, yo creo que, y además viajas más ligero así. Sí, claro. Sí. No, justamente te hace el proceso mucho más fácil, pero es algo como que tienes que pasar, y como lo comentaba el maestro Jorge, justamente nosotros como emprendedores tenemos que, ahora sí, no decir, voy a hacer un festival como el Cervantino, por ejemplo. No. Obviamente, Jalapa, en este caso yo, ¿no?, que tengo un festival de música antigua y que lo quiero hacer como el Cervantino. Obviamente Jalapa no tiene la misma estructura que un Guanajuato, ¿no? Por eso el Cervantino solo se hace en Guanajuato, ¿no? O sea, sí existen las dichosas franquicias que tiene el festival, pero no es lo mismo que ir a un Cervantino en Guanajuato. Entonces, sí hay que ser muy observadores, y creo que es algo que tú tienes, que eres muy observador y estás viendo como que mira, esta persona viene mucho, mira, esto funcionó, este tipo de programa funcionó, este espacio funcionó, y justamente te das cuenta cuando ya no funciona, ¿no? Sí, eso es otro punto bien importante, no clavarse en nada. Ninguna fórmula buena o mala debe ser o sea, yo creo que una fórmula que funciona son las que caducan más rápido. Porque en el momento en el que ya te diste cuenta que bajó un tantito, tienes que buscar la que sigue. Porque no hay una fórmula mágica para hacerlo. O sea, la gente, por ejemplo, y lo hemos platicado también muchas veces, cómo cambió la necesidad de consumir en la pandemia. Justamente íbamos o sea, antes de la pandemia, lo fácil que era traer 600 personas a un concierto. La pandemia que hizo como nos mutó a volvernos otro tipo de necesidad. Y luego, ahorita después de la pandemia, el reto que es otra vez, por ejemplo, en las iglesias donde tocábamos, ¿no?, que ya íbamos y ni teníamos que anunciar, decíamos, ¿para qué hacemos publicidad si se llena de todas formas? Y ahora ya no es así, hay que volver a trabajar al público, hay que volver a trabajar los lugares. Facebook todo cambió en la pandemia. O sea, Facebook nos cambió absolutamente todo, que fue una locura entender la nueva forma que ahora sí lo veo, es mejor, pero cambió porque las redes sociales en el mundo crecieron, porque el consumo de los artistas en las redes sociales cambiaron, porque se volvió la herramienta fundamental y obviamente costos, proyección, impacto, alcance es mucho muy más diferente. Y ahora las redes sociales están segmentadas también. O sea, ya el alcance, si queríamos antes hacer una publicidad a nivel nacional, estaba yo checando la página el otro día, le metíamos 200 pesos y tenía 4,000 likes una foto. Ahorita le metemos 500 pesos y Facebook ya mismo te pide segmentado. Sí, porque ahora ya Facebook quiere a un
a un creador de contenido más específico, más intelectual, en el sentido de que sepa ya con más madurez qué es lo que va a querer. Vamos a... Siento que se están queriendo quitar de encima el contenido basura, y eso viene mucho a saber qué funciona y qué no funciona, y como dices tú, a estar... Es que todo el tiempo tienes que estar observando. O sea, qué funciona, qué no funciona. Inclusive ahora que estamos saliendo con la orquesta y que el plan es salir a más ciudades, es a qué ciudades vamos a salir, cuándo vamos a salir, a través de qué venues, de qué canales. Es estar... Es que no nos podemos dar el lujo de ser ignorantes en lo que hacemos, ¿sabes? Como que también tengo esa sensación de que hay mucha gente sobre todo porque se me acercan gente más chavos y que quieren empezar algo, y siento que tienen esta idea de que no, pues yo soy muy bueno y aquí yo siendo muy bueno va a salir. No, yo creo que bueno, yo no soy un gestor tal cual, ¿no? Pero alguien que quiere crear un proyecto tiene que estar consciente en 360 de todo. O sea, estamos hablando, porque, por ejemplo, lo habíamos platicado como, no, a ver, vamos a publicar una masterclass, un concierto en quincena o no en quincena, o en quincena de qué mes, o, ¿sabes? Como, vamos a cobrar, no vamos a cobrar, hasta para los boletos de avión para los solistas. Me acuerdo que luego te decía, bueno, no es que tal mes está bien barato el boleto, y sí, pero la gente no tiene dinero este mes, entonces hay que estar siempre campechaneando, como saber y estar consciente de qué pasa, porque luego, ahora que ya tengo este pequeño conocimiento, veo cosas como concursos o festivales, sobre todo ahorita que abrieron festivales en el verano, y siento que es muy errático pensar que los estudiantes tienen, no sé, ciertas cantidades de miles de pesos para viajar, gastar y todo, cuando la gente viene muy golpeada de la pandemia. Estamos hablando de que hay que leer las noticias, hay que estar informado de cómo se está moviendo el mercado a nivel nacional e internacional, cuál es el impacto de las decisiones de los políticos, por ejemplo, las nuevas reformas fiscales, cómo nos van a afectar a los freelance y sobre todo a los proyectos independientes, toda la movilidad que hubo, lo de los servicios sociales con lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, todo este tipo de cosas, y saber cuáles son las tendencias en la ciudad donde estás y saber navegar en eso. Porque sí, yo veo muchas cosas, y vemos muchos festivales, muchas convocatorias, muchas masterclasses que dices, no necesitas ver cómo va a acabar, sabes que esto no va a pegar, esto iba a pegar, y todo, hasta la selección del nombre para un proyecto, las fotos, los videos, todo sí es bien importante estar consciente y saber que no hay una fórmula mágica. No, y conocer bien a tu cliente, ¿no? Y para poder conocer bien a tu cliente y verlos como cliente es un proceso también. Entender, ¿no? Eso sí. Sí, justamente quería llegar como esta parte, ya tocaste un poco el tema de la pandemia. ¿Cómo fue que Filarmonía, o sea, cuál fue tu proceso cuando fue la pandemia, o sea, que cancelaron todo? Porque justamente yo me acuerdo que organizamos un concierto el 7 de marzo del 2020, que fue el último concierto. Y ya de ahí el siguiente se canceló, que era creo que a finales de marzo. Sí. ¿Y cómo fue que tú abordaste esto? Que obviamente hubo mucha incertidumbre, ¿no? Conforme pasaron los meses. ¿Y cuándo fue que decidiste, ok, ya no podemos esperar más, tenemos que seguir trabajando? ¿Y de qué forma lo hicieron? Es que todo cambió. O sea, como que siento que, por ejemplo, estábamos trabajando juntos y de repente, en lo que entendíamos que estaba pasando, ¿te acuerdas que hicimos lo de las conferencias virtuales y todo ese rollo? Ah, sí, es cierto. Que fuimos los primeros en el país de hacer eso. Sí, es cierto. Y siento que de ahí como que, bueno, esa es mi percepción, ¿no? Como que cada uno entendió así de, ¿sabes qué? Esto está cambiando, y sentimos la necesidad de decir, no, a ver, me tengo que enfocar en una cosa. O sea, yo sentí que tú dijiste eso como, a ver, me tengo que enfocar en... Porque me acuerdo que me habías dicho, no, pues la academia ya no va a ser presencial, o sea, va a ser virtual, tengo que ganarme el mercado. Y me acuerdo que pensé, no, Shan está ocupada con eso, y yo también tengo que ver cómo vamos a salir de esto. Y pasó algo muy interesante, porque cierran todo en marzo, y todos creíamos que iba a ser un mes o 2 semanas, pero ya cuando llegó agosto... Ay, no, sí estuvo horrible. Que ya era horrible. Me acuerdo que nos veíamos aquí así de, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? No, porque para esto nos dejamos de ver. Como 4 meses. Como 4 meses de por pandemia. Por la pandemia, sí. Ajá. Y después dijimos, no, pues no estamos viendo nada, ya vamos a vernos. Y ya éramos pandemia todos juntos. Todos juntos, sí. Y
Y me acuerdo que estábamos así de, no, ya para diciembre, ¿para cuándo? Y me acuerdo que tú me platicabas. Y para mí fue muy interesante ver cómo fue que lograron hacer que la academia y el festival que hicieron online. Sí, estuvo un boom muy fuerte. Sí, y me acuerdo que cuando estábamos platicando de las vistas, porque además fuimos tanto la Academia, el Festival como Filarmonía, de los primeros en el país en implementar esto. Ya los demás vinieron después y ya lo habíamos predecido también. Van a tener un público menor porque la gente se va a hartar sí, de de esto. tanto contenido. Sí, me acuerdo que lo habíamos platicado y que te dije, Shan, si no lo hacemos ahorita, si lo hacemos después, ya vamos a hacer la cola de la ola, ¿no? Entonces, siento que en este cambio que hubo de la pandemia, yo por ahí de agosto, y me acuerdo que entendí dos cosas. Uno, que íbamos a tener que cambiar la forma en la que nos estábamos vendiendo. Sentí que ya no sentí, por ejemplo, la necesidad de seguir enfocándome en ganar territorio en Jalapa. Me di cuenta, porque tuve la oportunidad de esos meses de ya no estar a la carrera, sino de sentarme a ver, a estudiar cómo estaba todo a nivel nacional. Vi que había ventanas de oportunidad para salir a nivel nacional, que ahorita ya has visto que salimos a las giras, que ha estado muy bien. Pero, ¿cómo te lo podría decir? Es como que siento que... Sí, y me acuerdo que lo platicamos. Siento que entendimos que esto de lo virtual se iba a medio quedar. Y se está quedando, por ejemplo, a mí mucha gente me sigue diciendo, es que ¿por qué haces en vivos? Y es que por ahí me llegan los clientes, por el en vivo. Si yo hago un en vivo, sé que se van a inscribir 2, 3 personas más, ¿no? Y justamente es ser como súper observador, bueno, ¿te está funcionando? ¿No te está funcionando? ¿Quiénes te ven? ¿Quiénes no te ven? Por ejemplo, en el caso de la academia, tuvo un super boom. Yo nunca en la vida pensé tener muchísimos alumnos, tantos como tengo ahorita, y que la academia fuera más virtual que presencial, ¿no? Que es lo que nos está pasando ahorita, que estamos regresando a la presencialidad y que ahora necesito que haya gente presencial, ¿no? Obviamente ya los virtuales ahí están y vamos a seguir haciendo la publicidad, pero es un público totalmente diferente a las personas que están aquí en Jalapa, ¿no? Y también es eso, ¿no? Tener como esas dos líneas, ¿no? De, no solo es un tipo de cliente, son diferentes tipos de cliente. Y yo creo que justamente y lo mismo nos pasó con el festival, ¿no? Que tuvimos un boom enorme, ¿no? En el cual teníamos 100,000 visitas en una semana, que jamás lo creímos, y que tanta gente le interesaba la música antigua, y nos dimos cuenta que pues no, el público igual no estaba aquí en Jalapa tal cual, sino que estaba afuera y que ese público en algún momento de su vida quería venir a Jalapa a un festival de música antigua de manera presencial. Y es por eso que en este año 2022 vamos a hacer una modalidad híbrida. Obviamente es mucho más trabajo, pero no vamos a desatender a ninguno de esos dos, ahora sí que beneficiarios del festival, ¿no? Las de en línea y las presenciales, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo, o sea, y esto es para la gente que nos está escuchando, o sea, para que sea una idea de cómo estar observando, te ayuda a casi a predecir con un 90% de exactitud lo que va a pasar. Porque esto, cuando tú me dijiste, tengo los números así en la academia, tuve los números así en el festival, que eran... O sea, yo que también los apoyaba en el festival y todo, cuando era antes de la pandemia, yo te dije, es que esos eran números que hubiéramos nunca en la vida soñado. No, o sea, 100,000 visitas en una semana, eso era una locura. Una locura, nos preocupábamos por si llegaban 30 personas a algún venue, ¿no? Y ya teníamos reproducciones con 120 personas viendo hora y media. Y yo me acuerdo que por ahí de invierno de 2020... Sí. Estábamos aquí en tu cocina y te dije, Shan, esta modalidad híbrida se va a quedar y no pierdan esa, o sea, no hay que perder esa modalidad híbrida porque la gente los va a seguir consumiendo. O sea, la forma en la que te baja costos, no tener que traer al artista, pues yo me acuerdo verte a ti, andar todos corriendo, que si un restaurante, que si la comida, que si esto, bla, 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 que era muy padre y que seguramente lo van a seguir haciendo ahorita que ya van a regresar, pero... Yo me acuerdo que estábamos platicando, si se logra mantener la parte virtual y se aúna la parte presencial, el impacto a nivel nacional es internacional. Por ejemplo, en el caso del festival ya es internacional, ¿no? Y fue algo que nunca creímos, ¿no? Y que pasó gracias a la pandemia. No me gusta decir gracias a la pandemia porque... No, pero es verdad.
Pero, y justamente también llegas, por ejemplo, a esta parte presencial, que también creo que a ti te pasó, llegar a esa parte presencial con otro tipo de experiencia, ¿no? Sí. Que nunca hubiésemos tenido si no hubiese sido por la pandemia. Yo me acuerdo el primer en vivo que hicieron, bueno, yo me acuerdo que también yo estuve ahí todavía haciendo spam. Sí es cierto, eran 150 personas. 150 personas en vivo. viendo 1 hora y 10. O sea, y que acabamos con un video orgánico con 6,000 visualizaciones. Yo me acuerdo que el productor de video y la persona del venue me decían como, eso es una locura, o sea, son números que nunca habíamos imaginado. Y fue todo, fue una combinación... ¿Fue en septiembre o en noviembre de noviembre 2020. del 2020? Fue una combinación de qué y cuándo, ¿no? Porque luego ya hay mucha gente que veo, y lo vemos, lo platicamos luego aquí un montón, porque siempre andamos ahí checando todo. Así de, este cuate se tardó en hacer algo, o este grupo se tardó en hacer algo, o estos festivales se tardaron en hacer algo, y nos damos cuenta porque se siente que hubo el temor y eso de pensar, no, mejor que lo hagan primero otros y ya después lo hago yo. ¿Qué tal si me desafino? No, no, esas cuestiones de... ¿qué tal si...? Y no, nunca lo he... Eso del miedo, esto no es un negocio para tener miedo. Porque si no lo haces tú, lo va a hacer otro y el otro se va a llevar el pastel, como muchas veces tú y yo en nuestros proyectos nos hemos, ya sea juntos o por separado, nos hemos llevado las cerezas, porque a veces da miedo. Me acuerdo cuántas veces hemos estado así planeando algo y decir, a ver si pega esto, pero es una locura, y de repente, ¡puf!, pega así a unas cosas que no... Como esto. Y yo creo que otra cosa que me di cuenta en la pandemia, que yo creo que es muy importante, hablando ya de la competitividad, es en octubre, noviembre, que hicimos los en vivos, dije, bueno, a ver, nada más tengo a 12 músicos de 50, esto no es redituable a largo plazo. Me acuerdo que también estábamos platicando en noviembre que dijimos, esto que estamos viviendo de las visualizaciones así, no va a ser pasado diciembre. Me acuerdo que lo platicamos y que dijimos, la gente se va a hartar. O sea, ya esto hay que... Y fíjense, empezamos a pensar en qué íbamos a hacer después de los en vivos. O sea, como 4 meses antes de que eso expirara. Y... a mí lo que sí me tomé el tiempo de sentarme a hacer fue a construir un plan de negocios. O sea, ya dije, a ver, ya tenemos un nombre, tenemos 20,000 seguidores en la página, ya la gente no es la orquesta de Jorge, es Filarmonía, ¿no? Que también eso es bien importante. No, tú no eres el proyecto. Y hay que saber separar. O sea, es un ente aparte y tienes que lograr que sea un ente aparte, que no sea tu proyecto, le pertenece a la persona que lo consume y a las personas que lo reproducen, no te pertenece a ti. Y lo que me puse a hacer fue un plan de negocios. Dije, a ver, si ya logramos anticipar lo de las visualizaciones que pegó, o sea, porque por ejemplo, cuando hacíamos las entrevistas en vivo, tuvimos como 300 estudiantes en las masterclasses y eran de los 5 continentes. O sea, nunca pensábamos que tuviéramos estudiantes de Asia, África, de Oceanía, tomando clases con los artistas que invitamos, y que además pudimos invitar artistas que no hubiéramos podido invitar porque no podíamos pagar el boleto de avión o lo que sea, ¿no? Que eso también nos ayudó un montón. Esto es muy importante decir, Filarmonía, y que no lo comentamos. Filarmonía es un proyecto totalmente sin fines de lucro. Todos los conciertos que se hacen aquí en Jalapa y que se hacían en Jalapa, eran gratuitos. Después con la pandemia ya cambió, ¿no? Justamente por pues las necesidades que tenía la orquesta en espacios, en proyección, producción, todo ese tipo de cosas, pero que ahora que están saliendo a giras, pues ya no son gratis, pero justamente es como para, ¿no?, solventar los gastos de la orquesta, ¿no? Es como de... Sí. O sea, es totalmente, o sea, no estamos diciendo que se cobra así como muchísimo, no es un precio estándar dependiendo de la ciudad. Se fueron a Cuernavaca. Que fue con boletaje, y Orizaba fue gratis. Orizaba fue gratis. Y ahí podemos ver contextos muy diferentes porque en Orizaba casi no fue gente, pero en Cuernavaca, que fue con boletaje, se llenó. ¿No? Entonces, justamente, también depende mucho del tipo de publicidad que se haga, del espacio donde sea, muchas cosas. Y también, ¿no?, los convenios con los que se mueve la orquesta, ¿no? Ya sea que sea un institucional o que sea privado, o que sea etcétera, ¿no? Sí. Y también entender para qué lo vas a hacer. Que eso fue algo, a la hora de construir el plan de negocios que estamos ahorita llevando a cabo, algo que entendí.
O sea, hacíamos 15 conciertos al año y me di cuenta que los hacíamos aislados. O sea, ningún concierto servía a un propósito para el siguiente concierto, más que el de tocar, que es valioso, y el público. Pero eso no te da sustentabilidad, o sea, no te sostiene. O sea, después estamos hablando de los gastos de producción, de marketing, de los solistas, de transporte, de los fletes, de los timbales, del piano, etcétera, etcétera. Entonces fue que me di cuenta y dije, no, ya no podemos hacer conciertos aislados. Entonces, aunque hay conciertos, y lo entendí así, que a veces no se llenan o lo que sea, cumplen un objetivo. Y es mi deber, como cabeza del grupo, hacer que ese objetivo, ya sea visibilidad, ya sea que queremos probar una obra y la queremos quemar, como decimos, ¿no? Para ver así, tiene que cumplir un objetivo. Y un concierto, el propósito de un concierto, tiene que servir a los que vienen. O sea, tienes que lograr crear una cadena de continuidad de pensamiento, que es la línea, ¿no? Que siempre hemos hablado de la línea visual, la línea de la idea y del concepto. Tienes que llevarla y tienes que convencer al grupo que así va a ser. O sea, por ejemplo, hace un mes tocamos una sinfonía de Schumann, que es muy difícil. Y yo sé que salió bien, pero fue la primera vez. Y ahorita, el próximo fin de semana, esto sale en julio, pero el primera semana de junio, tenemos los conciertos en Puebla y Tlaxcala, donde vamos a volver a llevar la sinfonía. Entonces ya ahí, ¿cuál era el objetivo en el primer concierto? Que fueron como 150 personas, probar el repertorio, probar a la orquesta, a ver cómo se sentían. Ahorita el objetivo es diferente. A Tlaxcala, regresamos a Tlaxcala, que es mantener una relación con la ciudad y con el teatro, que ya es otra administración. ¿Tlaxcala fue 2019 o Fue 2019. 2019. Que fue un primer encuentro, unas personas, unos promotores de la ciudad nos llevaron y así. Y en Puebla también tiene otro objetivo. En Tlaxcala vamos a cobrar boletaje, en Puebla no se va a cobrar boletaje, pero cada uno tiene un objetivo. Y es bien importante también, porque hay mucha gente que los ves a cada rato que, no, si no cobramos tanto el boleto, no. Si cobramos boleto, no, porque yo no cobro boleto, yo doy mi arte. Así como, no. Tiene que cumplir un objetivo y tiene que tener un porqué. Y en cada ciudad, o sea, en este caso, es un contexto totalmente diferente. Las administraciones se mueven diferentes, las necesidades de cada lugar son diferentes, no es igual. O sea, por ejemplo, en Cuernavaca el boletaje fue al precio al que lo dieron, que yo hasta pensé, ¿a poco la gente va a ir por ese precio? Pero la ciudad tiene una necesidad distinta a Jalapa o a Orizaba, por ejemplo, que tuviste, fue un concepto un poco más petit, pero los objetivos que queríamos se cumplieron, que fue hacer el primer contacto, etcétera, etcétera. Es como cuando fuimos a Morelia, ¿te acuerdas? Que dijimos, hombre, el boletaje a ese precio, o sea, ¿quién? La orquesta me decía, oye, pero a la gente, sí, pero fue ¿para qué público? ¿Y qué necesidad en una ciudad como Morelia, que también tiene miles de grupos y miles de orquestas y muchos festivales, qué necesidad estábamos cumpliendo? Y me acuerdo que fue así, esa semana, ese día, ese mes. Entonces, sí es bien importante estar consciente de todo eso y entenderlo. Sí, y justamente ver, y yo se lo digo mucho a mis alumnos, ustedes tienen que ver el objetivo del por qué están haciendo las cosas. Y yo esto lo platicaba mucho con Jorge. Cuando yo aprendí estas estrategias, mis alumnos no me dejarán mentir, del Golden Circle y del por qué, para qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, ¿no? Responder estas preguntas que luego uno cuando tiene la idea de ese proyecto ni siquiera sabe qué onda, ¿no? Es como de, y justamente verlo como, ok, Filarmonía es el nombre, pero Filarmonía tiene muchos proyectos. Uno de los proyectos es ir a Tlaxcala, otro es ir a Puebla, y cada uno de esos tiene un porqué, un para qué, ¿no? Totalmente diferentes por el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, justamente eso, y me da mucho gusto que lo podamos platicar, porque ya tenía mucho que no platicábamos, justamente por nuestras ocupaciones. Y a mí me gusta ver cómo esta visión que tú me decías hace 2 años de hacer las giras, ¿no? Me dices, es que nos podemos ir aquí, nos podemos ir allá, porque en esta ciudad no hay orquesta, en esta ciudad no hay esto, o no hay estos solistas, ¿no? Viendo las necesidades de cada lugar, y que después de 2 años, no me acuerdo si fue durante la pandemia, que sí, fue yo durante... te platiqué en la pandemia, fue porque durante tú la me pandemia. platicaste qué ibas a hacer en mantener la academia híbrida, o sea, mitad y mitad, y que yo te dije, fíjate, yo estoy pensando en lo de las giras. No, y justamente esta necesidad también, y que lo vimos y que no sabíamos cuándo iba a llegar, que en el momento que la gente empezara a salir o empezáramos a tener presencialidad, iba a ser como un boom,
¿no? De eventos, un boom de eventos, un boom de la gente que quiera ir y que la gente estaba más dispuesta a pagar un boleto y que valora incluso más, ¿no? Que ver a una orquesta en vivo o ver a un grupo en vivo o ver a un solista en vivo, justamente porque estuvimos 2 años encerrados, ¿no? Sí, y eso fue algo, o sea, eso fue algo que pudimos predecir con 2 años de anticipación. Sí, pero teníamos que estar listos para eso. Sí, ¿no? que eso es otra cosa, y me acuerdo que lo habíamos platicado, porque yo le decía a Chantal, yo ya lo estoy planeando, porque estoy seguro que no soy el único que lo está viendo, y me acuerdo que hablábamos de esto. Cuando se acabe esto cuando se acabe esto del encierro, estamos hablando de que estábamos en el punto donde no sabíamos si la vida iba a volver a ser igual o no. Yo me acuerdo que te dije, es que va a haber una ventana de posicionamiento que no se ha dado en el país en los últimos 40 o 50 años. Uh-huh. Va a ser de unos meses. Y ahí en esos meses hay que recuperar al grupo, recuperar el público, cerrar tratos en otras ciudades, en tu caso con festivales, alumnos, y artistas y demás. Y ya después de esa ventana no va a volver a pasar. Es una vez que se cerró y tenemos que estar ahí en primera fila y tenemos que estar listos con el plan. Porque todo el mundo va a decir, bueno, ¿y cuál es el plan? Uh-huh. Entonces, eso es muy importante. En lo que todo mundo, y a ti te pasó con lo tuyo, en lo que todo el mundo se esperó a ver qué pasaba y a ver quién hacía qué, en el momento en que abrieron las puertas, tú tenías y yo tenía cada quien su plan listo, el modelo construido, y era así de, cuando tú me digas estoy listo para actuar, que por eso es que estamos ganando territorio, porque eso lo digo así porque la ventana ya pasó, al que se le pasó ni modo, pero nos dimos cuenta, y yo eso lo vivimos con la ventana con redes sociales, que también era otra cosa que habíamos platicado, la ola, y agarramos ya el final de la ola de Facebook al libre albedrío, la pudimos anticipar mucho antes que mucha gente, porque mucha gente decía, no, ¿te acuerdas en el IMAC que decían, pero ¿por qué no imprimen un póster o van al periódico? Todo en Facebook, no, en Facebook nos dio una visibilidad a los dos a nivel nacional brutal, que después, por ejemplo, hay ciudades estratégicas donde estamos todavía trabajando en poder ir, que eso me lo enseñó Chantal, lo de ver las estadísticas en Facebook de cuál es tu demografía, porque sorprendentemente no toda la gente que te sigue vive donde estás. Ah, no, claro que no. Y además, después, no solamente el público más fiel es el que tienes en segundo lugar en cantidad o en primero o tercer lugar, sino el público que más interactúa con tu contenido es normalmente en donde más vas a hacer falta. Y hemos comprobado que a pesar del boletaje alto o a pesar de lo que sea, los lugares donde hemos cumplido o cubrido esa necesidad, los llenamos. Bueno, cuando dice Jorge, el boletaje alto es a nuestro contexto. Hacia nuestro contexto. No, porque aquí en Jalapa todo es gratis. Sí, exacto. La mayoría de las cosas todos, son gratis. Afortunadamente es o gratis. Muy barato, ¿no? Entonces, pues yo hablaba con una alumna de Ensenada. No, y me dice, no, ¿cómo? 250 pesos aquí está regalado, ¿no? Sí, no. Cuando aquí en Jalapa 250 pesos ya es un precio alto, ¿no? Es impagable. Claro que la gente prefiere ir a un concierto gratis o a un concierto de 50 o a un concierto de 100, ¿no? Que a uno de 250, ¿no? Bueno, que eso es otra cosa que hay que saber entender. Porque también hemos visto, por ejemplo, incoherencias en los boletajes, sobre todo por la segmentación. O sea, si vas a cobrar, como por ejemplo en Jalapa tenemos más desfortuna ahora que fortuna, que le acostumbraron al público a no pagar. Así es. Entonces, sí, hace 50 años que el gremio artístico era 20 veces, y sí, bajita la mano, 20 veces menor que ahorita, pues estaba súper bien. La universidad y el gobierno absorbían los gastos de vida de estas personas, se daban hasta el lujo de importar artistas, que ahorita es inimaginable, imposible. Ya no cabemos, y pues sí, solventaban ese gasto. Pero ya estamos viendo que es al revés. Las personas que viven de esa manera es una parte 20 nada más, las otras 19 partes tenemos que buscar cómo vamos a ganar territorio y cómo vamos a ganar dinero, digámoslo así, no solamente para sobrevivir, que debería ser, o sea, estamos en una situación en donde tenemos que buscar dinero para poder operar, uh-huh. ¿no? Que yo espero que eventualmente vaya a cambiar, pero qué difícil en una ciudad así. Sí, y justamente cobrar es un boleto. Eso. ¿No? Por ejemplo, con el ensamble nosotros hemos tenido tantas experiencias y, por ejemplo, somos el único ensamble de música antigua aquí en Jalapa
que lleva tantos años sin pausar, ¿no? Porque hay varios que tocan esporádicamente. Pero nosotros empezamos creando un público y en la vida pensamos que podríamos cobrar un boleto de 100 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo máximo que puedes cobrar aquí para que la gente vaya? Pero obviamente tienes otras estrategias para poder, o un plan a crecimiento, que justamente es lo que me gustaría que platicáramos, de justamente cómo Filarmonía, de un proyecto que era muy personal, ¿no? A un proyecto que fue creciendo, fue cumpliendo necesidades de todas las partes. ¿Y cuál es el objetivo final de Filarmonía? Tú ya tienes tu objetivo final. ¿A qué quieres llegar? Obviamente van a pasar bastantes, bueno, o sea, pueden pasar pocos, o después a mediano o corto plazo, ¿no? Pero ¿qué objetivo tienes y por qué ese objetivo? ¿Qué quiere ser Filarmonía? O sea, en 10 años, si te dicen Filarmonía, ¿qué quieres ser? Pero 10 años es poco tiempo. Yo ya tengo un plan para un objetivo a más largo plazo. Primero, un objetivo a mediano plazo para mí, que serían 10, yo creo que inclusive menos que 10 años, pero un objetivo que tengo a pronto y que lo quiero intentar como cubrir es, y lo he dicho ya en otras entrevistas, es que quiero que cuando se hable de música clásica en el país la gente diga Filarmonía, ¿no? Y estamos trabajando ya en lograr ese posicionamiento. A largo plazo, la orquesta tiene que trascender el tiempo que vaya yo a estar aquí. Uh-huh. Yo así lo veo. Yo voy a hacer nada más el arranque. Uh-huh. Y una vez que yo ya no pueda dirigir o me muera o lo que sea, la orquesta tiene que seguir. Eso es lo que yo quiero. Y eso viene a que dejes un grupo con criterio, que tengas un equipo con criterio, con visión, y se va a ir construyendo. Es poco a poco. Pero sí, es que yo ya entendí desde hace mucho tiempo que Filarmonía no soy yo. Claro. O sea, no soy yo, ni es para mí. Es para todos los que somos parte de Filarmonía. Y por eso te digo que es bien importante entender eso, que no es personal y no es... Cuando, luego te das cuenta cuando ves a alguien, hasta en la publicidad, cuando se trata de alguien. No es para uno ni de uno. Tienes que desprenderte de... Es que te tienes que desprender, porque tienes que entender que estás sirviendo un propósito, que es más grande que tú. Porque si lo haces acerca de ti, entonces lo limitas a tu persona. A lo que tú puedas hacer. O a lo que tú veas. Claro. ¿No? Y eso es... yo a mí me gustaría que la orquesta, no sé, que en 100 años dijeran, sí, esto claro, empezó en 2015. Es que es un, o sea, tú sabes, o sea, sí, justamente, ¿no? Y creo que ese es lo importante de que nosotros como emprendedores, y lo hemos visto en nosotros de entrevistas con los otros emprendedores y artistas, justamente eso, ¿no? Dejar un legado, ¿no? Y que ese movimiento que tú estás cumpliendo una necesidad, que cuando tú no estés, esa necesidad exista, ¿no? O sea, esa solución más bien, ¿no? Exista en el contexto, ¿no? En este caso en Jalapa, ¿no? En México, etcétera, ¿no? Y ya llegando como un poquito para finalizar un poco la charla, me gustaría que les dijeras a las personas que nos están viendo o escuchando, ¿qué consejo les podrías dar para emprender o ahora sí dar ese primer paso a esa idea cultural? Que hay muchas razones para no hacerlo, pero hay todas las demás razones para aventarse a hacerlo. O sea, ¿por qué no? Los chances de fallar son iguales que los chances de hacerlo bien. Claro. Y yo creo que no es... También otra cosa que he entendido, ningún ensayo, ningún concierto, ninguna gira, ningún momento, bueno o malo, determina el porvenir de la idea. Tú sabes que en la historia primera de la orquesta hubo un punto en que me quedé sin orquesta y luego otra vez había orquesta y la orquesta va y viene, pero la idea ha seguido y le hemos cambiado y es que en esto hay que ser flexible.
sea, hay que tener toda la elasticidad del mundo, pero yo creo que de todas las razones que le puedan dar uno miedo, pensar que no se puede o que está difícil, hay todas las demás para decir, pues vamos a hacerlo, ¿por qué no? Yo creo que no hay peor error para alguien que siente la necesidad o sea, en esta oportunidad que tenemos de vivir, de decir o de proponer algo, de no hacerlo, ¿no? Claro. Y ya, eso es más que nada. Es duro, es mucho trabajo. Yo desayuno como diciendo Filarmonía aquí, pero hombre, es que un día me preguntaban, cuando hice mi debut con la UFUNAM, los de TV UNAM me preguntaban que cuál era el momento, en ese entonces más, por el que me sentía más orgulloso de mi carrera, ¿no? Y sí, la pregunta iba como provocada para que dijera, estar aquí en la Sala Nesa con la UFUNAM, que sí, obviamente es un gran paso. Pero me les dije, tener Filarmonía. O sea, que a pesar de todo, todavía sigamos en pie. Y es que no es fácil entenderlo de fuera, pero sí, es que o sea, la experiencia hasta de los golpes no la cambiaría yo por nada. Entonces yo creo que hay todas las razones para hacerlo y aventarse. Si no funciona de una manera o con unas personas, será de otra forma, en otro lugar y con otras personas, pero cuando una idea es buena idea y es una idea honesta, sobre todo eso, aunque sea una idea honesta, va a funcionar. Sí, y justamente yo creo que Filarmonía, bueno, yo lo he visto desde que el primer año no tenía contacto con la orquesta, hasta el segundo año yo pude ver, bueno, la gente creo que es la que ha permanecido siempre, ¿no? Dentro, más bien de manera administrativa, es como ha tenido como ahora sí que cambios y ahora sí que, vaya, ¿no? Los retos, ¿no? Estos que les decimos, que a mí no me gusta decirle fallas, me gusta decirle retos. Son retos, sí. No, porque justamente aprendemos de eso, de si nosotros hicimos bien, si hicimos mal, qué fue, o sea, cuáles son las nuevas estrategias. Y justamente yo les quiero decir todo, por eso justamente hice el podcast, para que ustedes conozcan de que no es fácil vivir del arte o incluso tener un proyecto, porque no estamos diciendo que podemos vivir de un proyecto sin fines de lucro, pero justamente nos dan otras cosas, ¿no? Cumplen necesidades personales de la comunidad, del público, del cliente, del beneficiario. Y si tú quieres compartir, si tú quieres cumplir esa necesidad, obviamente tenemos que trabajar. Y lo hemos visto con todos los ejemplos que hemos escuchado, estos 10 proyectos, ¿no? Que son, yo creo que son ganas, ¿no? Ganas de compartir, ganas de ver que la gente le gusta, de ver que le gusta tu trabajo. Y justamente yo hace rato pensaba, digo, ok, ¿no? Que me decías, nada es personal, ¿no? Claro que nada es personal, porque tú crees que tu proyecto es el mejor del mundo. Y siempre lo vas a creer, y yo se los digo, no hay proyecto malo. Si a ti se te ocurrió esa idea es porque viste una necesidad, ya sea consciente o inconscientemente. Pero nada más es el camino el que tienes que llevar, y obviamente el camino de él es muy diferente al mío y es muy diferente al de las otras propuestas. Y me gustaría mucho que ahora sí que tomen en cuenta todas estas personas que están aquí, que están compartiendo sus historias, y que vean lo que hacen cada uno de ellos en sus redes, en este caso, ¿no? Que es como la parte más directa que podemos ver, sí, ¿no? Y para eso, pues me gustaría que nos compartieras las redes sociales, las tuyas y las de Filarmonía. Bueno, las de Filarmonía nos encuentran como Filarmonía o Filarmonía Jalapa en Instagram y en Facebook. Y las mías son mi nombre así, Jorge Vázquez, director, o Jorge Vázquez conductor, como sea que les salga. Pero sí, complementando lo que estabas diciendo, sí es un reto y tiene uno que querer asumir ese reto. Igual no pasa nada si no tienes ese llamado también. No, hay gente que no está hecha para ser gestor. Y está bien. También quiero interrumpir a Jorge, que se decía que no es gestor. Claro que es gestor. Recordemos que los gestores son las personas que acercan el arte o la cultura a la comunidad. Y pues todas las personas que están aquí no se creen gestores, pero gestan, ¿no? Porque justamente estamos acercando eso, ¿no? Y gestan sus propios proyectos. Y es lo que yo siempre les digo, que sí podemos gestar nuestros propios proyectos. Obviamente tenemos que saber hasta dónde somos capaces, ¿no? Pero por eso deben de tomar los cursos de creativos culturales. No, es que es importante, o sea, de ahora que lo veo, o sea, en retrospectiva,
los chances que hubo en el proceso de que esto se me derrumbara de las manos, Claro. o sea, no puede ser por instinto, por feeling todo el tiempo. Ya no vivimos en una época así. Es que es lo que hablábamos sobre cómo ahora hasta las redes sociales están pensadas. TikTok está pensado, Instagram está pensado, aunque parezca que es puro contenido basura, no. Todo está absolutamente pensado y hay gente que está pensando, que hay gente como nosotros que está pensando y como más gente que está pensando, y si te quieres posicionar y quieres verdaderamente lograrlo, no lo puedes hacer de manera instintiva, tienes que estar informado. O sea, mucho de lo que a nosotros nos ayudó fue, como decíamos, diciendo que Chantal cada fin de semana estábamos ahí sentados comiendo, cenando, y me estaba platicando, no, mira, hay que ver esto, hay que ver que el mercado, que las necesidades, que las gráficas, que las gráficas de Google, que las gráficas de Facebook, todo eso, porque ya no vivimos en un mundo donde, o sea, pensar eso de que, no, yo voy a estar aquí y de repente se me va a acercar el gobernador y va a decir, aquí está. Qué bonito proyecto. Qué bonito proyecto. Háganle un fideicomiso. No, eso ya no pasa, eso es una locura. Tienes que hacerlo tú, tienes que buscar los canales tú, tienes que pensarlo. Entonces, yo los invito a eso, a que se informen, ¿sí? En la escuela nos enseñan a tocar, a dirigir, a lo que sea bien, y eso está muy bien, eso es bien importante porque es la médula del producto. Pero ya es que estamos hablando de grupos hasta de personas. Sí, claro. O sea, ¿cómo te vas a vender tú? Entonces yo sí los invito a que tomen las clases de Chantal o de quien sea. Porque luego hasta hemos platicado, o sea, de que el otro día estábamos platicando, mira, iba a ver esa conferencia que estabas escuchando allí, y estábamos en una reunión y todos estamos viendo qué hacen en el extranjero, qué hacen en el país, qué funciona en el extranjero, qué funciona en el país, quién lo hace, quién, dónde. De verdad, y no es porque seamos chismosos, es simplemente porque tenemos la necesidad de estar informados. Si no vamos a poder seguir avanzando, y yo los invito a que no sean de esos artistas que tienen una buena idea y se queden en una buena idea. O sea, que una buena idea necesita de una buena ejecución, y una buena ejecución es gracias a saber cómo hacerlo y a estar informado técnicamente de cómo hacerlo. Y a no desistir tampoco, no desistir, porque no. Tú puedes tener, voy a implementar esta estrategia y no te sirve. Y dices, ok, entonces no está bien, ¿no? O sea, no me sirve porque mi proyecto no es bueno. No, hay que implementar otra hasta que pegue. Ahora sí que una de esas va a pegar, ¿no? Y ser muy objetivo. O sea, ¿cuántas veces después de un concierto donde la gente se paraba y se volvía loca, al otro día estábamos aquí sentados diciendo, estas son las 50 cosas que vi que no funcionaron, y Chantal me decía, estas son las 50 cosas que no funcionaron, que no sean otra vez las mismas 50 cosas el próximo mes. Es súper importante, porque luego cuando la gente dice, bueno, todo esto me salió mal, pero ¿viste cómo me aplaudieron? ¡Qué barbaridad! Hasta los ves en la cara, en las fotos así de, Dios mío, no. Hay que ser sumamente... El aplauso fueron para los que reprodujeron la idea. A nosotros nos toca saber cuáles fueron las fallas y en qué puede ser mejor. Desde cómo haces el póster, desde cómo concibes un programa, desde qué venue vas a escoger para tocar, los tiempos de ensayo, los tiempos del concierto, absolutamente todo, el tráfico para estacionarse. No es que claro, te vuelves hasta obsesivo con absolutamente todo, que luego no sé si te pasa que va uno de invitado a otro lado y también andas como, esa silla está mal, esa silla, porque te vuelves obsesivo con querer meter mano. Y sí, o sea, no desistan, no se rindan, pero sí tienen que estar informados. Ya no vivimos en una época de al azar ni al chance. No. Los proyectos de ambos pasaron y tuvieron éxito sobre la misma línea de pensamiento, porque nos fuimos informando. Yo fui aprendiendo mucho de Chantal. Chantal hizo una maestría. Yo veo que está obsesionada con esto. Tú tienes que hablar con Chantal cualquier día y está hablando de la academia, de la gestión, de qué vio, que un postre, que una gestión, que un proyecto, que unas becas, que esto, que lo otro. Todo, a todo se mete. Luego luego tomando hasta cursos al mismo tiempo. Hay que informarse, no podemos dejarlo al aire, y yo los invito a eso, a que no desistan, pero a que sí se informen. Un proyecto desinformado se ve luego y nadie quiere invertirle tiempo ni dinero en algo que no tiene ni pies ni cabeza. Exactamente. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por gracias a invitación. Ustedes, claro. Recuerden seguirlo en sus redes sociales, Facebook, Instagram, y también en nuestras redes sociales Creativos Culturales, YouTube. Pueden escucharnos en Spotify y también en Facebook, obviamente, Instagram también. Por ahí compartimos unos reels muy graciosos acerca de la gestión cultural y la creación de proyectos culturales. Así que eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos o vernos. Buenas tardes o buenos días. Hasta luego. Gracias. Bye.